de la importancia, ¿no? De quien quiere realmente entrar de lleno en el mercado de rentas cortas. No se puede quedar solamente con trabajar con rentas cortas, sí también buscar una forma de profesionalizarse en el mercado, hacerse de herramientas como lo que vamos a estar hablando aquí, ¿no? Tú y yo, que puedan realmente rentabilizar, profesionalizarse y automatizar absolutamente todo, ¿no? Ok, genial. Sí, bueno, pues Luis, bienvenido aquí a Stage Talks. Es el tercero podcast que tenemos aquí, bueno, de esta vez en español. Ok, súper. Y es un placer realmente tenerte aquí con nosotros. Y yo sé que hoy vamos a sacarle el jugo a toda esa información que nos estás trayendo en el día de hoy, que va a ser de mucha, mucha ayuda a quien está empezando y quien ya trabaja con rentas cortas en el mercado. Genial. Bueno, pues háblanos un poquito de ti. Yo sé que ya tú, como estábamos conversando ahí antes, ¿no? Detrás de cámara, sé que trabajas bastante con el mercado de rentas cortas, rentas vacacionales. Tienes mucha experiencia. Entonces, ¿quién mejor que tú para hablar sobre herramientas que vienen revolucionando el mercado? Entonces, si quieres, comenzamos por ahí. Bueno, pues te cuento un poquito mi historia, ¿no? Cómo empecé con esto en Colombia ya hace más de 12 años. Empecé a trabajar en esta industria. Nunca he sido un operador de rentas cortas ni un operador hotelero, pero siempre he estado muy de cerca con este negocio. A ver, empecé hace por ahí 13 años, creo, con esa actitud. Cuando aún estaba en mi universidad, empecé con un proyecto de un software para hoteles, ¿vale? Fundé un software para hoteles que hoy es conocido en Colombia, está muy posicionado. Y esa fue la forma como empecé a entender todas las necesidades de los empresarios pequeños, medianos y grandes, eh, necesidades tecnológicas para poder entregar un buen servicio a las personas que viajamos. O sea, todos los que estamos aquí amamos viajar, yo Sí. creo, y, y necesitamos un buen servicio de hospitalidad cuando llegamos a un destino. Entonces, lo que me he dado cuenta es que para brindar un excelente servicio se necesita un buen equipo, muy Ujú. buenos procesos y tecnología, herramientas de tecnología Sí. que ayuden a que el servicio sea mejor y a que la empresa que hay detrás de ese servicio funcione bien y se mantenga en el tiempo. Esa es la clave. Ujú. Entonces ya son 12 años ayudando a muchos empresarios. Yo creo que he conversado con más de 12.000 empresarios, creo. Wow. Sí, hace un tiempo me puse a hacer como cuentas y creo que pasa por ahí, 12.000 empresas pequeñas, medianas o grandes, Ujú. a las que de alguna u otra forma les he llevado tecnología con los equipos con los que he trabajado. Ujú. Entonces, esa es un poquito el resumen de mi historia en esta industria de hospitality. Wow, bueno, ya veo por ahí que nos traes muchísima experiencia, tienes una mochila ahí de mucha experiencia Sí, realmente por lo que sí, has comentado. mucho. Bueno, y coméntame de dónde surgió Hospi, cómo fue creado, cuál fue esa necesidad que tú dijiste, voy a crear Hospi por esto. Ok. Entonces, como te mencionaba, desarrollé hace por ahí 12 años un software para hoteles Ujú. pequeños, que se posicionó en Colombia como la primera opción o la opción principal para hoteles pequeños y medianos. Wow. Entonces, durante toda esa experiencia, a medida que fuimos creciendo y fue avanzando el mercado en Colombia, es un Ujú. mercado que está creciendo muchísimo, el mercado colombiano, eh, empecé a interactuar mucho con operadores de rentas cortas que Ujú. llegaban buscando a nuestra compañía soluciones para su operación. Nosotros no habíamos diseñado una solución para rentas cortas, era algo más para el hotelero tradicional. Sí. Y justo después de la pandemia empezamos a recibir muchísima demanda de operadores de rentas cortas. Ujú. Entonces yo sentía que era una industria que estaba creciendo, Sí. empecé a estudiarla, me enamoré muchísimo de los problemas de esa industria, Wow. ¿sí? Porque me parecieron unos retos increíbles. Sí. El hecho de que yo hasta ese momento, antes de la pandemia, no conocía realmente qué era el concepto de short-term rental o rentas Ujú. cortas. Yo no sabía que habían personas o empresas ofreciendo apartamentos en destinos como Medellín, Río, Cartagena,
y que uno podía alquilar un apartamento similar a como cuando se queda uno en su casa con Sí. todo dotado y que muchas veces podía ingresar al apartamento sin hablar con ninguna persona y tener toda esa privacidad. No sabía que ese negocio existía. Wow. Cuando lo conocí, me encantó todos los retos que habían detrás y empecé a analizar la posibilidad de construir tecnología para eso. Entonces ahí Ujú. empieza la historia. Luego tengo la oportunidad de vender ese software, vendí la compañía y gran parte del dinero lo usé para invertir en Hospi, que básicamente fue un producto pensado para la industria de rentas cortas. Ujú. Así empecé hoy, así comenzó la historia ya hace 2 años y medio más o menos. Wow, qué interesante porque cuando comentaste de que te enamoraste de los problemas, justamente yo estaba pensando, cuando uno tiene problemas, de los problemas surgen otras buenas ideas. Entonces, me gustaría entender un poquito cuáles fueron esos problemas exactamente que tuviste que tú dijiste, no, espérate, esto no está siendo sanado o hay una necesidad aquí y es por aquí que voy a entrar para traer una herramienta que pueda revolucionar como lo está haciendo Hospit en el mercado de rentas cortas. Sí, claro. Entonces yo empecé a entender la diferencia con los hoteles y vi que pues, la gran diferencia es que no había una recepción. Entonces normalmente uno llega a un hotel Sí. y se encuentra a la hora que sea una persona ahí que lo atiende, le resuelve cosas, le dice cómo entrar y demás. Vi que acá no existía eso y eso me parecía algo retador porque Sí. pues es un negocio basado en la confianza, ¿no? Te doy este apartamento y tú te quedas aquí. Entonces yo me ponía en el lugar de ellos como, bueno, si yo le daría mi apartamento a otra persona para que se hospede aquí durante su viaje, y qué riesgos correría yo ahí y cómo haría para hacer eso de forma remota. Entonces Ujú. empecé a entender esa diferencia y escuchar mucho los problemas. Entonces, claro, vi que ahí era el problema principal que por lo menos yo podía ayudar a resolver, ¿cierto? Habían otras cosas, pero creo que ahí fue donde entendí que podía comenzar. Cómo hacer que ese proceso de recepción que se hace de forma virtual y que tiene ciertos riesgos, se pudiera operar con tecnología, simplificando trabajo para el anfitrión y pues dándole la mejor experiencia eh, al huésped, ¿vale? Entonces por ahí fue que empezamos y eso fue lo que dio origen a las primeras versiones de Hospi. Wow, qué bien, qué bien. Realmente eso que comentas es una realidad que yo creo que todo el mundo que viaja enfrenta, ¿no? De que tú te vas a un hotel y tú sabes que tú tienes, vamos a decirlo así, un 24/7 en Sí. cuanto a recepción y demás. Y esa parte de tú decir, que luego me gustaría inclusive que lo hablemos un poquito más de cómo justamente Hospi viene a ayudar a esa misma ayuda, ese 24/7 a través de una herramienta, que es, ¿no? Lo que viene también generando Hospit como un gran diferencial en el mercado. Y justamente de diferenciales, ¿cuál sería esa herramienta así dentro de todas las cosas que ustedes ofrecen en Hospit que tú dices, no, esto es lo número uno? Esto es lo que hace la total diferencia, sí o sí, en la persona que administra. Pues mira, hablemos un poquito más del problema y luego te digo cuál es la solución que hoy Buenísimo. Hospida y a dónde la queremos llevar. Entonces, como lo dijiste, eh, realmente el problema es que el huésped eh, espera poder entrar sin problema, ¿cierto? El primer reto que uno tiene ahí es cómo le doy la confianza al huésped de que Ujú. aunque yo no tenga una recesión, va a poder entrar sin problema, así llegue a la 1, a las 2 de la mañana o a cualquier hora. Sí. Yo lo he enfrentado, o sea, cuando vengo a Río, por ejemplo, normalmente que vengo de Medellín, llego tarde porque el vuelo que llega de Medellín es en la madrugada. Ujú. Entonces la preocupación es, cuando me llega la información de las instrucciones de acceso, me va a recibir alguien con una llave o voy a poner un código, no quiero estar a la 1 de la mañana divagando ahí de cómo voy a entrar. Y esa es una de las preocupaciones que Ujú. los clientes que tenemos en Hospi siempre con las que llegan acá, ¿sí? Sí. Entonces, también es muy costoso mantener una persona 24 horas pendiente de todos los huéspedes. Ujú. Y en la medida que los costos aumentan, se vuelve más difícil para el administrador tener una empresa que nos ofrezca ese servicio, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí está el problema. Entonces, claro, lo que nosotros estamos tratando de construir
en esencia es un empleado digital. Buenísimo. ¿Me entiendes? Sí. Alguien que esté disponible 24 horas, en este caso sería un robot o una máquina, como lo queramos interpretar, es un empleado digital que puede conversar con el huésped en español, en portugués, en inglés, tener toda la información previa de esta persona viaja con niños o viaja con, o es una persona mayor o es un grupo de jóvenes para entender bien cómo debe comunicarse y enviarle toda la información que necesita para que pueda entrar sin ninguna fricción, entendiendo también cómo está configurado el alojamiento. Entonces, hacia eso queremos llegar. Entonces, hoy en día ya Hospi permite, por ejemplo, que le podamos enviar una solicitud al huésped para que se registre, ponga sus documentos y después le podamos enviar todas las instrucciones. Sí. Eso lo puede hacer, tal vez como huésped yo pienso que estoy hablando con una persona del equipo, estoy hablando con un empleado digital que está haciendo ese trabajo para que yo a cualquier hora pues, pueda entrar a la propiedad sin problema, ¿entiendes? Sí. Ese es el concepto de lo que estamos construyendo hoy en día. Wow. Es bien, bien interesante, Luis, lo que estás comentando, porque a veces uno no, lo que dijiste, vamos a empezar por el problema, porque ¿a quién no le ha pasado que tiene que quedarse a la merced de la persona que le está rentando? O sea, y lo que tú dices, por ejemplo, tú vives en Colombia, vienes aquí a Brasil y tal vez tú no sabes dónde, o sea, sabes dónde te vas a hospedar, pero no sabes lo que hay alrededor. Entonces, imagínate, justo voy por la situación tuya. El huésped va a un lugar que no conoce a horas de la madrugada y tiene que esperar tal vez que la persona se despierte para atenderle. Entonces, claro. Y genera mucha incertidumbre. A mí me pasó en México. Yo estuve hace 3 meses, fui a México, alquilé un apartamento, porque bueno, yo antes era de quedarme mucho en hoteles. Desde que estoy en esto con Hospice, ya siempre alquilo apartamentos para vivir la experiencia y entender cada vez más el funcionamiento de cómo lo hacen en los diferentes países. Entonces fui a México, llegué a las 5 de la mañana a Ciudad de México y yo había reservado un apartamento y a esa hora todavía no tenía información, las instrucciones. Y entonces todo el viaje era con esa incertidumbre, esperando que me respondieran en el WhatsApp. Yo ponía mensajes como, oye, ¿me puedes enviar la información de la ubicación, de cómo llegar? Entonces me enviaron una dirección y cuando llegué no había un aviso, entonces yo no sabía por dónde entrar. Entonces todo el viaje fue con esa incertidumbre hasta que me respondieron ya a las 6 y me dijeron cómo tenía que entrar y todo. Y bueno, lo resolví. Afortunadamente tenían una recepción ahí y bueno, después no hubo problema. Pero es eso, también uno no quiere sentir esa incertidumbre. Probablemente una persona que haga que sea su primera experiencia alquilando un apartamento, si vive eso que yo viví cuando iba a Ciudad de México, dirá no, prefiero un hotel, así no tenga toda la comodidad que me ofrece un apartamento, prefiero el hotel para no tener esa incertidumbre, más cuando viajas tal vez con niños o con tus papás, ¿me entiendes? Entonces creo que si logramos resolver eso, estamos haciendo que la industria mejore, estamos haciendo que los huéspedes confíen más en este tipo de servicios y que a mí me gusta y yo creo mucho en esta industria, ¿sí? Me parece que el hecho de que tú llegues, en mi caso que estoy llegando a Río, y me encuentre en la comodidad de algo muy similar al apartamento donde yo vivo, donde puedo trabajar, donde puedo descansar, de forma similar a como me quedo en casa, es increíble, pero hay que resolver esos retos. Sí. Y algo que tú mencionaste, o sea, estamos hablando aquí, yo te estoy haciendo algunas preguntas justamente de la herramienta, pero mira cómo nosotros conseguimos desde la parte de experiencia, o sea, de lo que a uno le pasa, ¿no? Ver qué se puede mejorar. Eso que tú dices de que paraste de, por ejemplo, hospedarte tanto en hoteles para pasar a hospedarte en rentas cortas, en apartamentos y demás, pero más para entender cuál es la necesidad, cuál es la experiencia, cuál es el trabajo que pasa una persona que se va a hospedar justamente con eso. Exacto. Porque, wow, el tener, como tú dijiste, a alguien, un empleado, ¿no? Que sea totalmente virtual, que te resuelva toda esa situación. Y es que hay un punto. La experiencia, y bueno, eso te lo digo a ti porque por lo que veo tú viajas muchísimo más que yo. Entonces, y eso es bueno, ¿eh? Te envidio ahí. En el caso, la experiencia empieza desde el momento que yo digo, me voy a hospedar aquí. No es cuando la persona está dentro de la propiedad.
Entonces, por lo que me vas comentando, en sanar esos dolores que justamente Hospit está trabajando y continúa, me imagino, no trabajando en ello, es donde empieza esa experiencia. Entonces, no es solamente una herramienta, es también conseguir traerle una experiencia totalmente diferente. Exacto, exacto. Es que a eso me refiero con el hecho de tratar de construir un empleado, ¿no? Ujú. Esta es una industria que está basada en el servicio. Sí, Entonces, sí o sí, siempre va a ser necesario una conversación, va a ser necesario sentir que hay alguien atrás. Afortunadamente, la inteligencia artificial hoy también va a permitir que un empresario le pueda ofrecer la experiencia o pueda darle la percepción a un huésped de que ujú, está hablando con alguien. Y no es que lo esté engañando, no, le está dando una mejor experiencia porque es alguien que ya puede estar disponible 24 horas y que le ujú. puede hablar en su idioma o en el tono que hay que hablarle a él, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas personas que tienen un discurso de pronto en contra de lo que la inteligencia artificial puede ofrecer y sabemos que hay Sí, mucha discusión con respecto a eso. Yo creo que en la industria en la que estamos nosotros y en la que están todos nuestros clientes, es una bendición poder tener esto, porque ahora todos los que viajamos, ujú, muy pronto vamos a tener un concierge o un empleado que va a estar todo el día ahí disponible para nosotros y que tiene sí. la capacidad de ayudarnos. Porque cuando llega a un destino, uno quiere eliminar toda la incertidumbre, ¿me entiendes? Quiere disfrutar, pero no quiere tener miedo o no quiere tener problemas de no encontrar los lugares que quiere encontrar, ¿me entiendes? Y de que Ujú. siempre puede entrar a su alojamiento sin problema. Pero también hay que entender que el empresario que ofrece ese servicio, pues no tiene o no, Tiene una vida también. exacto, tiene una vida y no tiene recursos infinitos. Sí. Entonces, la tecnología le va a resolver ese problema a él y va a hacer que yo tenga una mejor experiencia. Entonces, que yo Ujú, llegue a Río, haga todo lo que tenga que hacer y tenga atrás una persona digital que ujú. me resuelve y me ayuda a resolver todos los problemas. Te doy un ejemplo. Em, Ayer yo tenía problemas con el internet, ¿sí? Ujú. Yo escribí a la 1 de la mañana a ver si mi host me atendía, dije, voy a ver Ay, si ay, me ay. resuelven. Y me respondieron. Yo no sé si me respondió una persona Ujú. o si me respondió una inteligencia artificial, no lo sé, pero me ayudó a resolver el Sí. problema, ¿me entiendes? Ujú. Y ese es el tipo de cosas que uno quiere, que normalmente, como te decía, en el hotel uno lo tiene, baja y Ujú. pregunta, pero pues acá, si tengo el beneficio de estar en un apartamento muy cómodo y tengo ese otro beneficio de siempre tener una persona, entonces ya, Aumentas todas las sí, posibilidades de volver a hospedarte en ese lugar. de acuerdo. Sí. Entonces, es una tecnología que está detrás y que al final el huésped, la idea es que no la perciba Ujú, y que para el administrador, pues se vuelva algo que le ayuda a que su negocio sea sostenible en el tiempo, ¿me ujú, entiendes? Porque si queremos encontrar más apartamentos, cada vez mejores opciones, tiene que haber un negocio pues, ujú. detrás que sea sustentable. Sin tecnología va a ser muy difícil. Sí, y al final de cuentas, uno, por ejemplo, como huésped, no se queda cuestionando o preocupándose, ¿quién me está respondiendo? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es una persona? Uno lo que quiere es tener sus Resolver. vacaciones, resolver y disfrutar, olvidarse de todo. Exacto, exacto. Sí, pero, ¿sabes? Hay un punto también, y ahí vengo con un pensamiento, de que existen anfitriones, todavía administradores de rentas vacacionales, que prefieren quedarse en la rutina de que no, yo voy a hacerlo en papel, yo me imprimo mi contrato en papel, yo voy a estar presencial, siendo que fue lo que tú mencionaste, o sea, la persona es humana, somos humanos, entonces la persona se enfermó, ¿quién va a recepcionar? Y a veces uno tiene una persona que está 24/7, pero esa persona tiene un problema. Entonces, ¿quién me va a poder continuar dando el servicio que ya yo tengo colocado en la cabeza que es eso lo que quiero hacer? Entonces, cómo podrías decirme, mira, Hospit es justamente en estos gastos no visibles, en estos gastos invisibles que Hospit entra? En cuanto una persona prefiere quedarse en la rutina, en imprimir papeles, en hacer las cosas siempre sin nada de tecnología, versus a todo esto que Hospit ofrece. Mira, yo creo que primero hay un tema y es que probablemente a muchos administradores
Y es normal. Hay un miedo al cambio o una resistencia más bien al cambio porque pues tú aprendiste a hacer tu negocio de una forma y, Y te funcionó y así te un tiempo. funciona o te ha funcionado hasta ahora. Ujú. Y hay que entender que siempre que tú le llevas un software o una herramienta a alguien, le estás diciendo como tienes que aprender algo nuevo. Sí. Cualquier herramienta, cualquier tecnología que a ti te llevan para usar implica un aprendizaje. Ujú. Y a veces no hay tiempo o no hay ganas de aprender algo nuevo. Entonces, si tu negocio te está funcionando hoy en día y te deja al menos una rentabilidad, tal vez no quieres empezar a aprender cosas nuevas. Entonces, Ujú. ahí está el primer punto importante para quienes construimos tecnología y es hacerlo muy fácil. O sea, que tú lo puedas adaptar muy fácil, que tu equipo lo adapte muy fácil y que no sea un proceso de aprendizaje complejo. Eso es Ujú. algo en lo que nosotros trabajamos mucho para que esa resistencia al cambio, pues, la podamos desbloquear. Ujú. Eso es lo primero. Entonces, una vez tú le puedes mostrar y él puede percibir que es fácil y que no tiene que aprender mucho, está el tema de los números. Tiene que Sí. funcionar, ¿sí? Porque tu herramienta puede ser muy potente, pero ¿cuánto me cuesta? Hay que pagarla, hay que pagar por eso y tiene que funcionar los números. Entonces ahí, cuando yo hablo de un concepto de empleado digital, Ujú. tiene que ver mucho con cómo crecer, cómo escalar tu negocio bajando los costos, ¿sí? Ujú. Todo ese trabajo manual que hoy en día haces en el papel o que haces a través del chat tiene un costo. Cada hora de trabajo hay que costearla. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay una herramienta que lo puede hacer 10 veces mejor y 10 veces más barato, eso hay que explicárselo y hay que mostrar que es así, pues la decisión es muy fácil, ¿me entiendes? Ujú. Si yo estoy operando 10 apartamentos, hay un nuevo edificio que quiere que yo opere sus otros 10. Probablemente tengo que contratar una, dos o tres personas más. Pero si ya aprendí a usar una herramienta Ujú. que se comporta como un empleado digital, entonces puedo tomar esos 10, incrementar mis ingresos y no tengo que contratar tres, sino tal vez un solo empleado más. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, Y la sí. herramienta es lo suficientemente barata para que yo pueda tomar esos 10, ¿no?, Ujú. apartamentos y mejorar la rentabilidad de mi negocio. Entonces, son esas dos cosas. Primero, la resistencia al cambio que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de algo nuevo. Entonces, si la herramienta es fácil, como lo estamos tratando de hacer en Hospi, no va a haber problema. Ujú. Y las horas de trabajo, ¿me entiendes? Cada cosa que se hace, como cada conversación o cada instrucción que le mandamos a un huésped son horas de trabajo y si una herramienta lo puede hacer 10 veces mejor y 10 veces más barato, los números funcionan. Ujú. Bueno, realmente está siendo muy interesante, Luis, lo que nos estás trayendo, porque estamos hablando, como había mencionado anteriormente, experiencia, pero ya estamos viendo, entrando ahora a otro campo de la parte de eficiencia, práctico, profesional, automatización, o sea, es un combo, es un mucho con demasiado, por así decírtelo. Y te lo menciono porque pues conocía ya un poquito de Hospit, pero hablando ahora contigo, sinceramente, es mucho más que una herramienta. Que la persona a veces lo ve, lo que tú dices, o sea, a veces la persona sabe que tiene que hacer una inversión, pero no entiende todos esos costos que se van a eliminar. Y no estamos hablando de eliminar el elemento humano, porque pues siempre, ¿no?, se va a tomar en consideración y es necesario también. Claro. Pero genera un impacto enorme, sobre todo al momento de alguien que quiere crecer en el mercado, que no quiere quedarse solamente con esas 5 o 10 propiedades que está trabajando Sí, te actualmente. voy a dar un ejemplo. Siempre lo tengo muy presente. Es un cliente de Hospi en Colombia. Ujú. Es básicamente una persona que administra 10, 12 apartamentos en Medellín. Nos conocíamos y bueno, era como una persona cercana, entonces yo mismo me encargué de mostrarle Hospi cómo funcionaba y estaba dedicado 100% a toda la operación, tenía solo una persona como un asistente. Ujú. Hace el trabajo muy bien, es una persona que trabaja muy bien, entonces tenía
todo el tiempo oportunidades de otros propietarios que querían que él tomara sus apartamentos, pero no los tomaba, los rechazaba porque decía, no tengo tiempo para hacer más cosas, no puedo. En Colombia tenemos un tema que todos los administradores tienen la obligación de reportar todos los huéspedes al gobierno, además en muchos de los edificios también lo tienes que hacer. Entonces hay un trabajo manual que hay que hacer detrás después de que ya atendiste al huésped. Entonces él dedicaba muchas horas a eso. Hospi tiene automatizado eso, o sea, Hospi es capaz de hacer eso por el anfitrión. Entonces, claro, cuando él contrató Hospi, se eliminó ese trabajo y prácticamente eliminó medio tiempo de trabajo que él hacía, mediodía. Eso le permitió pensar en ir por más operaciones, en crecer su negocio. Creo que hoy ya la triplicó. Y ese es un caso que siempre tengo en la cabeza, porque con solo resolver ese trabajo manual que él hacía, al que le dedicaba todas las tardes, o sea, él todos los días tenía ya agendado, bueno, necesito ponerme a hacer toda la documentación de los huéspedes para enviarla a los edificios y para enviarla al gobierno. Automatizó eso y ya pudo dedicar ese tiempo a otras cosas, a ir a hablar con propietarios, a traer nuevos apartamentos y pues ya hoy su negocio factura 3 veces más, ¿me entiendes? Sí. Ese es un ejemplo claro de lo que la inversión en tecnología le permite a un anfitrión pues crecer su negocio. ¿Y me ayudarías a citar, por ejemplo, cuáles son esos impedimentos que las personas, o sea, porque lo que me has dicho son cosas fantásticas, que son funcionales, que son prácticas, que por lo que vas mencionando no es algo de que es imposible implementar, o sea, la persona es fácil, por lo que me has dicho, ¿no? Para facilitarle la vida a quien está administrando. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son esos no o esos contras que tú ves cuando la persona ve una herramienta como esta y dice, ay, no? O sea, ¿qué es lo que tal vez impide a un administrador de no automatizar su operación con todas esas herramientas que estás mencionando? Sí, la primera es lo que te decía de no querer aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, si ya estás, imagínate que tú tienes un equipo tal vez de 8 personas que todos están acostumbrados a usar WhatsApp, Excel o tal vez WhatsApp y algún sistema operativo para manejar las reservas. Y un tema que pasa en la industria es que hay mucha rotación de personal. Es un problema grave en la industria. Sí. O sea, yo estuve leyendo hace un par de días y, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos la cifra es de casi por encima del 100% de la rotación. Eso quiere decir que todo el equipo que tienes un año, al otro año lo cambias. Hay que entrenar otra vez. En hotelería y en short rental. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tú todo el año tienes que estar cambiando personas, cada vez que tú traes una nueva persona, tú la tienes que onboardear, ¿cierto? Sí. Enseñarle todo el proceso. Y si tienes 4 herramientas, 3, 2, no sé, entonces tienes que enseñarla, crearle usuarios. Entonces, muchos no quieren hacer eso y prefieren seguir haciendo algunas cosas manuales o reemplazarlas con una persona, teniendo el riesgo, pues, y el problema incluso de esa rotación. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Entonces, tener que estar aprendiendo herramientas es una cosa. Creo que esa es una barrera. La otra es que para implementar sistemas como Hospi, que están basados en automatización, en inteligencia artificial y demás, tú ya tienes que tener al menos un sistema operativo, llamo yo, donde ya corran tus procesos. O sea, si tú me llamas hoy y me dices, oye, yo quiero Hospi, quiero ese empleado digital que tú estás construyendo, yo te pregunto, bueno, ¿y cómo trabaja? Y tú me dices, no, con un Excel y con WhatsApp. Yo te digo, no va a funcionar. Porque se necesita que tú tengas una infraestructura de tecnología mínima para que esto corra ahí, ¿me entiendes? Entonces, lo mínimo es tener un PMS, un sistema como Stage, por ejemplo, donde la operación ya esté montada ahí y pues ya esté centralizada, ¿me entiendes? Entonces, esa también puede ser una restricción, a veces nos pasa. Entonces, hay gente que escucha de Hospi, oye, que esto es casi como un empleado que me va a ayudar a eliminar ese trabajo. Sí, pero necesitas esto al menos, y entonces ahí ya de pronto se bloquean un poquito. Entonces ahí nosotros tratamos de explicarles por qué es necesario, pero
pero en definitiva todos terminan aprendiendo. Algunos se demoran más que otros, pero los Ujú. dolores de la operación te enseñan que tienes que montarte en este tipo de herramientas. Sí, wow. Sencillo, pero demasiado bueno. Mira, estoy aprendiendo mucho aquí contigo. Es una clase que estoy tomando. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, la parte de automatizar y tener también a la mano otras herramientas. Porque, o sea, funciona excelente, por lo que me has dicho, o sea, es facilitarle la vida, simplificarle la vida a quien está trabajando en este mercado de rentas cortas, pero esa importancia de también fusionar otras herramientas para automatizar todavía mucho más el proceso. Entonces ahí yo vengo a hablarte un poquito de Stace, más hablarte, más preguntarte realmente. Sí. ¿Cómo surgió esa alianza entre Hospi y Stace? ¿Y cómo fue que tú, o sea, cómo ves que pudo hacer sentido fusionar estas dos herramientas? Bien, mira, fue muy interesante. Cuando empezamos con Hospi, nosotros empezamos en Colombia Ujú, y empezamos a hacer publicidad de, bueno, tenemos una herramienta que puede automatizar estas cosas para las personas que tienen rentas cortas y nos conoce un operador importante en Colombia que es, en ese momento ya es cliente de Stace. ok. Nos dice, oye, yo quiero esto que estás haciendo porque nosotros tenemos un problema, sufrimos mucho, tenemos 3 personas dedicadas solo a hacer este trabajo que podrían estar haciendo un trabajo con los huéspedes o haciendo otras cosas en la empresa. Entonces yo les dije, listo, vamos a mirar. Necesitamos conectar Hospi a tus sistemas. ¿Qué sistema usas? Ujú, Hasta ese momento yo no conocía Stace. Entonces ellos dicen, usamos Stace. ujú, Entonces yo empiezo a mirar qué es Stay, me doy cuenta que es una empresa que hace parte del grupo Despegar, que es muy grande en Brasil y que está creciendo en Colombia, y ahí empezamos a relacionarnos. Entonces sí. empezamos a ver cómo integramos Hospi para que funcionara en Stays. Ese cliente fue el primer caso, funcionó muy bien. Ellos mismos nos presentaron con Stace. Ah, qué bien. Entonces tenían una home manager, entonces nos dijeron, Sí. oye, mira, conoce esta herramienta, nos está sirviendo mucho. Empieza toda la historia. Por un cliente, por su problema, por Sí. su necesidad que él quería resolver, llega a nosotros y nos presenta con Stace y ahí empieza pues toda la partnership de Hospi y Stace. Ah, y ahí volvemos otra vez atrás con lo que tú mencionaste, o sea, la necesidad crea una Claro, oportunidad inmensa, ¿no? claro. Y algo que dijiste, de que ustedes empezaron en Colombia, pero realmente yo sé que hay bastantes países que necesitan justamente ese tipo de documentación que ustedes están pues ayudando, ¿no? A facilitar y simplificar. Porque yo sé que República Dominicana exige ciertos documentos, México también, entonces, por lo que veo, pues algo que empezó tal vez para una necesidad para ustedes en Colombia comenzó a expandirse y me imagino y creo, ¿no? Que Hospi también trabaja de esa manera, no Sí, solamente allá. hoy en día son más de 13.000 propiedades que se administran a través de Hospi o a Ujú, las que Hospi ayuda pues a automatizar trabajo. Eh, una gran parte están en Colombia porque es donde iniciamos y donde estamos más posicionados, pero tenemos clientes en Brasil, en Chile, en Dominicana, en Argentina, porque en esencia es el mismo problema. sí. Hay algunas cosas que cambian en cada Ujú, país. En ciertos países el gobierno pide unas cosas, en otros no pide el gobierno, pero piden los condominios, los edificios. Pero en esencia es lo mismo, lo que hablábamos al principio. Hay que atender a un huésped de forma remota, sin una recepción, y hay que simplificar todo el proceso para que él pueda entrar a un apartamento, pero al mismo tiempo hay que tener seguridad para el propietario, para garantizarle al propietario que las personas que entran a su apartamento son personas confiables, un negocio ujú, basado en la confianza, es un sí. servicio basado en la confianza. Si tú tienes un apartamento, me dice Luis, administramelo, es una inversión grande que tú hiciste ahí Ujú, y yo debo cuidarlo. claro. Y cuidarlo significa que debo estar pendiente también de quién ingresa ahí. Entonces, hay países donde el gobierno no exige absolutamente nada, Ujú, pero tú tienes la responsabilidad de, con el administrador, con el edificio y con el propietario, de que todas las personas que entren ahí, al menos tú hagas una revisión, porque claro, estás claro. dándole acceso a un apartamento, que es una Ujú, inversión grandísima de una persona o de una familia. En Stays, luego envíaselos a los edificios, envíaselo al gobierno si el gobierno los exige. ujú, Eso es un
trabajo de tiempo completo. Y si son 10 operaciones, 20, 30 o van escalando, pues entonces son 2 o 3 personas más. Entonces ya esas personas las puedes poner en otras posiciones, de pronto a mejorar el servicio, a conseguir nuevos apartamentos para que el negocio crezca. Entonces, lo primero que se ve es que se eliminan horas de trabajo, horas humanas, ¿sí? Entonces ya hay personas que no están haciendo ese trabajo, lo está haciendo Hospi, y eso significa, pues, si el valor de una hora es $10, $5, $20, dependiendo del país, y te estás y ese trabajo ya no lo está haciendo una persona que cuesta eso, pues ya estás ahorrando mucho dinero, ¿vale? Porque lo que sí hemos nosotros medido es que Hospi puede costar hasta 10 veces menos que lo que cuesta un empleado que hace ese trabajo. Hemos hecho la medición y lo hemos comprobado con algunos clientes. Entonces, lo primero es eso. Entonces, lo conectas a Stace, empieza a funcionar y ya de entrada ves que te estás ahorrando muchísimas horas de trabajo que ya no tienes que pagar o que las puedes dedicar a una parte del negocio que agrega más valor. Una herramienta, Luis, que cuando la persona contrata a Hospi dice, yo necesitaba esto, ¿por qué no pensé antes en utilizar una herramienta como esta en mi operación? O sea, una funcionalidad de Hospi que haga una eso. funcionalidad, así es. Mira, depende del país, pero te voy a dar pues 2 ejemplos que siempre la gente dice como, ¿en serio? ¿Ustedes hacen eso? Entonces, en Colombia, vuelvo y repito eso porque es que en Colombia es un problema muy grande. Sí. Tienes que tomar la información de todos los huéspedes y enviarla no a uno, a 2. Ay. A migración para todos los extranjeros y al ministerio para todos los demás turistas. O sea, disculpa que te interrumpa, son dos plataformas totalmente del gobierno. diferentes. Sí, diferentes. Entonces, si yo soy extranjera, te tienen que reportar. el mío va para un lugar y si yo soy, por ejemplo, de allá va para otro. Si eres extranjera, tus datos tengo que mandarlos a 2 sistemas. Wow, si eres colombiano, a uno solo. Y luego, si eres extranjera, tengo que facturarte de una forma. Y si eres colombiana, tengo que facturarte de otra forma. Es mucho. Entonces genera mucho trabajo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros cuando le decimos a ellos, no, es que mira, ya Hospi le va a enviar un link al huésped para que él llene sus datos y en la noche va a enviar eso y te va a reportar a ti que ya lo hizo. Y lo hace para todas las propiedades. Sí, sí, sí. Y en automático. Sí. Y eso sí funciona. Sí, sí, sí. Wow. Pruébalo. Entonces, claro, ellos normalmente tienen una persona dedicada 100% a eso. Y algunos dicen, no, es que yo no hago eso porque es que no tengo el tiempo. Y eso ya es un riesgo. Sí. Porque te pueden multar o cerrar el negocio. Entonces, esa es una cosa que la gente nos dice, oye, ¿cómo no había visto esto? Y, por ejemplo, en Brasil hay cada vez más restricciones en los edificios y en los condominios, porque se quiere pues, que sea muy seguro. Entonces acá te piden que siempre envíes la información de los huéspedes, ya sea a un correo o a un WhatsApp, con anticipación. Si tú no mandas eso, no dejan entrar al huésped. Entonces imagínate al huésped a las 2 de la mañana escribiéndote porque a tu funcionario se le olvidó enviar eso. No, y si nadie responde, el huésped se va. Ya, lo que estábamos hablando al inicio. Exacto. La entonces llegas ahí, el portero busca ahí o la persona, pues es que no tengo tus datos, no te puedo dejar ingresar. Wow. Nosotros hicimos la funcionalidad similar, entonces obtiene los datos y automáticamente se los manda al edificio. En algunos edificios, incluso en Sao Paulo, ya somos capaces de enviar la información directamente a la plataforma del edificio. Entonces la persona llega y ya está registrada, entra sin problema. Esa es otra cosa que los administradores en Brasil dicen, wow, ya hacen eso, esto lo hace una persona del equipo todos los días, ya no tengo que pagar por eso. Algunos ejemplos. Wow. Estamos haciendo cosas que van a sorprender más. Pronto en nuestra próxima charla te las presentaré. Sí, sí, espero que sí, porque realmente yo creo que nos pasaríamos la tarde completa aquí conversando y descubriendo realmente muchísimas cosas que es lo que te pregunté, o sea, son puntitos así, cositas, detalles que transforman al 100%
sobre todo la experiencia que estás brindando, porque esto es un negocio donde tú también dependes de la puntuación, de la Exacto. experiencia que tu huésped tiene. Sí, Entonces, realmente trabajar, invertir en esto, porque no voy a decir que eso no es un gasto, hasta tú mismo lo mencionaste, que yo no tenía idea de cuánto se puede economizar. Tal sí. vez hay una entrada, ¿no? De que puede ser un poquito más impactante, que tal vez el administrador no la está considerando, pero es una economía, es un ahorro, es una optimización enorme que se hace. O sea, es realmente brindar una experiencia totalmente distinta a lo acostumbrado. De acuerdo. Bastante interesante. Bueno, y en el caso, ya hablando un poquito más de Hospit, yo sé que Hospit trabaja con esa parte de identificación facial, los contratos automatizados, ¿no? Que también es algo que viene también para todavía ayudar muchísimo más, sacar ese empleado que lo tienes ahí 24 horas trabajando en esa situación y colocarlo para emplearlo en algo que te dé todavía mucho más retorno. Ok. En el caso, ¿cómo podríamos decir que esas tecnologías están ayudando a quien está en esa parte de administración? O sea, dejé de hacerlo de manera manual y ahora lo estoy haciendo todo de una manera más tecnológica y automática. Entonces hay tres cosas a las que impacta Hospi de forma directa a quienes lo contratan, ¿no? Ujú, Entonces, ya hemos hablado mucho de eliminar trabajo o reemplazar ese trabajo manual, que lo haga Hospi y no lo haga una persona. Pero hay dos cosas más que son muy importantes. Una, la seguridad y otra, la experiencia, que también lo mencionaste. sí. El tema de la seguridad en este tipo de negocio es clave. Ujú, Lastimosamente, eh, es, es un negocio basado en la confianza, visto que lo he dicho muchas veces, eh, similar a lo que pasa también con Uber. Nosotros ya ujú, normalizamos el hecho de que nos montamos en un carro de una persona que no que no conocemos y nos lleva conocemos. a otro lugar y no pasa nada. Sí. Eso es algo basado en la confianza. Lo mismo acá. Entonces hay gente que lastimosamente está usando esta confianza que tienen las personas que operan esto en darte un apartamento y sin verte la cara ni nada, y está Ujú, abusando de esa confianza, utilizan los sí. apartamentos para cosas indebidas. Ujú, Entonces eso requiere un proceso de verificación, lo que tú decías. em, Verificar el documento de la persona, que si es la persona que dice ser. sí. La razón por la que se hace un reconocimiento facial es ese, porque hay personas que están tomando los apartamentos para cosas que no son y entonces generan un problema muy grave. Ujú, Entonces, la seguridad es clave. Entonces, cuando implementamos Hospi, que ya es capaz de hacer ese trabajo de pedir un documento, verificar si ese documento sí es real, sí. estamos a punto de llegar hasta ir a verificar en la mayoría de los países de la TAN si ese documento sí existe. Wow. Es Buenísimo. necesario, lastimosamente es Sí. necesario. Em, Verificar el documento, em, pedirte que te tomes una foto en vivo para ver si eres la persona dueña de ese documento. Esas son cosas Ujú, que hay que hacer, que normalmente un hotel lo hace con un recepcionista, ¿no? Te sí, pide el sí. pasaporte, te mira y Ujú, listo, te sí, dejo sí. pasar. Como acá no tenemos esto, hay que hacerlo de forma remota. Sin tecnología es imposible, Eh, ¿me entiendes? Entonces, los administradores que contratan Hospi o este tipo de herramientas no solo están automatizando trabajo, están dándole más seguridad a sus propiedades y por tanto a sus propietarios que son sus socios, ¿me ujú, entiendes? Piensa que con un solo problema que tengas, que utilicen tu apartamento o se lo roben las ujú. cosas o que haya un crimen ahí, puede ser el final de tu negocio, Sí. ¿me entiendes? Un solo problema. Entonces hay que tratar de disminuir ese riesgo y por tanto, por eso la seguridad es un elemento que impactamos positivamente. Y pues obviamente la experiencia, si el huésped no tiene fricciones, si siempre entra a tiempo, si en la portería no lo detienen o si el código de entrada siempre le funciona, tu calificación pues no se va a No. afectar. Entonces, eso diría que eso, el trabajo manual, la seguridad y la experiencia del huésped. Buenísimo. Bueno, hablando de experiencia del huésped, ¿no? Y justamente hablando de esa parte de tecnología y demás, ya llegando al final.
Lamentablemente, porque mira, se ha pasado el tiempo y yo no lo he sentido, no sé tú, pero Sí. de verdad ha sido muy interesante. Yo estoy aquí y me hubiese gustado, después lo voy a rever, porque hay mucha información de valor y esperamos realmente que quien esté asistiendo, quien lo esté viendo, le saque provecho, porque hay muchas pinceladas que tú has tocado y que has traído que realmente pues hacen un impacto muy grande para quien está trabajando en el mercado. Pero me gustaría ver desde tu punto de vista y tu experiencia, cómo se puede combinar la tecnología y continuar esa calidez con el huésped. O sea, continuar dando esa experiencia humana, pero todavía, pero sigo, ¿no? Con esa parte de todo automatizado. Ok. Em, a ver, yo creo que lo primero es que hay que entender, y lo dije al principio de la conversación, es que hoy en día ya la tecnología se comporta como humanos. Ujú, Entonces, ya podemos eliminar del discurso la idea de que es que si pongo tecnología, elimino el servicio. Con lo que está pasando con la inteligencia artificial, ya esa no puede ser una, digamos que una sí, barrera o una excusa. Lo que sí hay es que entender bien cómo implementarla, ¿me entiendes? Entonces yo sí. siempre recomiendo, todos los operadores aprenden a hacer su negocio de forma diferente. Entonces, lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona a Ujú, otro, o hay que entender cómo cada uno puede implementar lo que sea de tecnología, ¿me entiendes? sí. Entonces recomiendo mucho siempre tratar de dibujar en un papel, eso sí, cómo son tus procesos. Ujú, Por ejemplo, en este negocio es muy fácil tratar de dibujar todo el ciclo del servicio, desde que el huésped hace una reserva hasta que se va. ¿Qué hacemos ahí con él? sí. ¿Quién conversa con él en esta fase? ¿Qué se hace en esta otra fase cuando él ya está en el apartamento? Antes del checkout, ¿qué hacemos? Y ahí puedes ir priorizando qué cosas sí, digamos, tú no puedes por ahora eliminar Ujú, del trabajo humano, y qué cosas sí lo puede hacer una herramienta que lo puede hacer incluso mejor. Te daba el ejemplo. Probablemente tú consigues un empleado que haga todo el proceso de hablar con el huésped, sí. y resulta que Hospi lo puede hacer en 4 o 5 idiomas. El empleado tal vez no, o es un Ujú, empleado muy costoso. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes empezar a priorizar y decir, bueno, esto no lo voy a cambiar todavía, o por ahora no hay tecnología que lo haga mejor que este empleado o que aporte más sí. valor, pero esto sí. Entonces, creo que hay que dibujar y entender muy bien el proceso de cada negocio, y empezar a priorizar dónde puedes implementar tecnología. Y pues eso implica también que hay que estudiar, ¿no? Hay que entender qué es lo que hay en la industria, en el mercado. No sé cuántas personas de las que nos están escuchando ya conocían Stace o ya conocían Hospi, eh, pero el hecho de que estén acá escuchando significa pues que tienen esas ganas de aprender y de entender qué hay disponible. Creo que los que van a poder mantenerse en esta industria y tener negocios muy rentables son los que tengan más ganas de estar aprendiendo, porque Ujú, todo está cambiando muy sí. rápido, están saliendo muchas cosas. Entonces hay que tener esas ganas como de, bueno, ¿qué utilizo para mi negocio? ¿Qué hay disponible y qué puedo implementar? ¿Me entiendes? Ujú. Bueno, y hablando sobre documentarse, tener información, coméntame un poquito, Luis, ¿dónde se puede conseguir más información sobre Hospice? Estamos dejando todo disponible en hospi.co. La idea es que ahí esté centralizada toda la información. Pronto también vamos a lanzar un canal de YouTube donde queremos Uy, hacer cursos, como hacen ustedes en Stace, hacer mucho sí. contenido para que la gente entienda qué hace Hospi, aprenda, vea que es muy fácil y vea todo el trabajo que puede hacer. Ujú. Entonces, hospi.co, ahí vamos a estar publicando qué somos y todas las funciones que estamos lanzando. Y pues en Facebook, en Instagram y en YouTube también vamos a estar haciendo mucho contenido. Ahí nos van a encontrar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que un primer inicio para quien tal vez no conocía Hospice o quien no sabía qué hacía, es esta charla que estamos, Sí, esta conversación que estamos teniendo, porque realmente yo tenía una visión así muy pequeña. Yo pensaba que sabía alguna cosa, pero no.
Realmente tú me has abierto el pensamiento en cuanto a eso, porque es muchísimo más de lo que yo pensaba que Pasa ustedes mucho. hacían. Pasa mucho porque pues normalmente nos encuentran para solucionar un problema y es Sí, lo que normalmente pasa con todas las herramientas, ¿no? Le pasa a uno, las mismas redes sociales, Facebook, Instagram, tienen un montón de cosas que uno ni las utiliza. Por ejemplo, Facebook para negocios o Instagram, tienen muchas cosas y uno utiliza siempre esto, pero la idea de querer aprender y usar más cosas para su negocio nos va a llevar a conocer más de Stage, más de Hospi. Estamos haciendo muchas cosas que queremos comunicar, ujú, pero seguro tú y toda la gente que nos está escuchando pronto van a empezar a escuchar más de nosotros porque la idea de esta alianza con Stage es empezar a comunicar qué estamos construyendo juntos para ujú, lograr ese objetivo y es que se pueda brindar un mejor servicio en todo lo que es la industria de rentas cortas. Esa es ujú. al final la misión que tenemos ambas compañías, darle esa tecnología para que el servicio cada vez sea mejor, sea impecable. Sí. Bueno, lo voy a decir de nuevo, pero realmente, como dicen, quien dice que mucho se va es porque no se quiere ir. Ya estamos, ya sí, de verdad, ahora sí, Luis, ya te voy a dejar, ya estamos casi terminando. Pero tengo una última pregunta y luego te voy a pedir un favor. Primero la pregunta, Sí. para quien quiere comenzar ya con Hospi y con Stace, ¿qué tú le recomiendas? O sea, una recomendación práctica. No, si no estás usando Stay, si no estás usando Hospi y estás en el mundo de las rentas cortas, Ujú, vete ahora a stace.net, mira bien lo que hace Stace, pide una demo y lo mismo hazlo con Hospi. sí. Realmente son dos soluciones. Con 12 años que llevo en la industria, Ujú, puedo decir que son dos soluciones diseñadas para la industria latinoamericana, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un producto diseñado para la forma como operamos en Latinoamérica, ¿no? sí. Eh, lo recomiendo mucho, entonces ustedes tienen muchísimo, ustedes tienen mucho contenido en su sitio web, en sus redes, entonces vayan allá y aprendan y pidan una demo, porque creo que es algo que les va a ayudar a llevar su negocio al siguiente nivel. Y lo mismo Hospi, ingresar a Sí. nuestro sitio web, empezar a documentarse, aprender, ver qué es lo que hacemos, eh, y ver cómo lo pueden adaptar en su negocio. Busquen alguno de los problemas que mencionamos acá, seguro lo tienen. Más de uno, segurito que sí. Empiecen, métanse en la cabeza a solucionar uno, Uno. uno de esos problemas con una de estas herramientas y después poco a poco vayan implementando lo demás. Es la forma más fácil siempre de hacerlo, porque como te dije, siempre traer cosas nuevas y aprender Ujú. cosas nuevas es difícil, pero con un solo problema que logres resolver, ya te enamoras del producto y te enamoras de la solución. Sí, sí, wow. Y bueno, ahora sí lo que te iba a pedir. En una frase bien corta, resume para mí eh, ese impacto que Hospit trae en la experiencia para quien está gestionando rentas cortas. Eliminar trabajo manual, brindar mejor seguridad para las propiedades y brindar una mejor experiencia a los huéspedes. Eso es lo que al final la tecnología de Hospi va a darle a cualquier administrador de propiedades de rentas cortas que esté trabajando hoy o que esté pensando en emprender en esta industria, ¿vale? Esas son las tres cosas que te lo puedo resumir así. Excelente. Mejor de ahí, realmente, wow. Bueno, pues ahora sí, infelizmente llegamos al final y bueno, ya tú me prometiste, no me lo prometiste, pero ya te dejo aquí comprometido Para otra de charla. volver Sí, sí, exactamente para sí. conversar un poquito. Fue muy interesante, de verdad, fue un placer inmenso, Luis, compartir contigo, conversar un poco más, ¿no? Sobre todo del mercado de rentas vacacionales y traer esa experiencia que ya tú tienes para la mesa, para poder conversar, ¿no? Y traer también esa información para otros que yo sé que nos están escuchando, nos están viendo y que les van a sacar provecho. Genial. Entonces, eres siempre bienvenido aquí y nada, te esperamos por aquí en un próximo Stage Talks. Espero que sea en breve. No sé si tú quieres decir algo. No, muchas gracias por la oportunidad. Siempre encantado de venir acá y compartir con el equipo de Stace. Espero que haya servido mucho la charla, todo Muchísimo. lo que compartimos acá.
y los esperamos ahí en hospi.co a todos los que estén interesados. Perfecto. Bueno, pues excelente resto del día, de la mañana. Y nada, recomendarle a esas personas también que nos están viendo que piensen en algún gestor, en algún administrador que les puede sacar provecho a esta conversación y compartir este material, porque yo sé que sí. Bueno, a mí ya me fue de mucho provecho, entonces sé que para esos gestores también. Genial. Fue un placer, ¿eh? Entonces, Súper. hasta la próxima. Chao. Gracias.